Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy, el Congreso está temblando. Vamos a contarles que ayer, como ya todos ustedes saben, el presidente Martín Vizcarra se apareció con su gabinete, comenzando con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y con los 25 gobernadores regionales, lo cual implica un respaldo muy sólido y que hace sentir lo que siente la calle en el Perú. ¿Qué le dijo al Congreso? Pues tienen que portarse bien. Escuchen un resumen de lo que dijo el presidente. Por ello, poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la Constitución Política del Perú me confiere, el Gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, que se manifiestan en la aprobación, sin vulnerar la esencia, de 5 proyectos de ley presentados que buscan que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad. Bien, creo que, en mi opinión, el presidente Vizcarra está ante un momento trascendental de su gobierno y quizá el más importante de su mandato de unos 4 años. Creo, es mi opinión, que es una decisión trascendental y legítima de un gobierno que ha estado enfrentado desde el año 2016, lo que es el mismo gobierno del presidente Kuczynski. Vizcarra es el vicepresidente que tuvo que asumir la función de presidente luego de la accidentada salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido que enfrentar en los 2 periodos a un parlamento, lamento decirlo, lleno de intereses mafiosos. Es una decisión política la del presidente Martín Vizcarra, que es sin duda audaz y que implica no pocos riesgos, pero yo creo que se justifica plenamente por la obstaculización sistemática que ha hecho el fujiaprismo desde el Congreso, mostrándose como un parlamento mediocre, corrupto y prepotente. Eso es lo que todos hemos visto y eso es lo que está detrás de la indignación del ciudadano ante lo que ha estado pasando. Y por más de 2 años este Congreso mediocre, corrupto y prepotente manejado por el fujiaprismo, ¿a qué se dedicó? Se dedicó a destrozar la institucionalidad del país con el único afán de usar su poder amplio en el Congreso, la mayoría que tienen, con el fin de blindar a intereses mafiosos y de gente vinculada a sus partidos. Lamento también decirlo, pero así ha sido y todos lo hemos visto. Por un lado, el caso de un expresidente que en sus 2 gobiernos, como ha quedado evidenciado tanto en documentos como el libro de Pedro Cateriano, de su primer gobierno, o lo que se ha sabido por parte de las declaraciones de Barata y de los funcionarios de Odebrecht, se llenó de dedicarse los bolsillos, las alforjas privadas, su plata, su alforja, con dinero proveniente de sobornos gubernamentales. Y que cuando lo encontraron y cuando fue evidente, cometió la trágica decisión de no enfrentar a la justicia y de quitarse la vida. Y por otro lado, el interés de una postulante, un aspirante a la presidencia de la República, que usó toda su mayoría congresal, que hemos visto en estos años y constatado que no son más que una horda de marionetas, una más impresentable que la otra, para satisfacer su interés personal de obstaculizar a la justicia para que no se le investigue. Y es por esa obstaculización que está detenida y en prisión preventiva por 3 años. En este contexto, ayer la verdad que he visto las reacciones de los representantes del fujiaprismo, del APRA y de Fuerza Popular, y la verdad es que me resultan conmovedoras, porque veo, por ejemplo, a Luz Salgado o Jorge del Castillo con una preocupación por el país, diciendo qué va a pasar con la economía, cómo vamos a hacer ahora, si queremos conversar, nos hemos portado bien, cuando todos nos hemos visto en estos años cómo es que se manejó el fujiaprismo, tirando portazos, impidiendo un diálogo, sin interesarles en absoluto lo que pasaba con la gobernabilidad. Se despacharon como quisieron. ¿Y por qué lo hacían? Con el interés de proteger los intereses mafiosos que estaban sirviendo. Cuando hubo el cambio de presidente de Pedro Pablo Kuczynski a Martín Vizcarra, Vizcarra enfrentaba, como ayer también, 2 opciones básicas. Una, el guión que le ponía el fujiaprismo. ¿Cuál era ese guión que le ponía el fujiaprismo a Martín Vizcarra? Era el de actuar como su sirviente, como alguien que obedecía todo lo que hacían. Y parte del libreto importante era obedecerlos para blindar
a la corrupción vinculada a sus partidos. La otra opción del presidente Martín Vizcarra no era otra que tener autonomía, independizarse de este fujiaprismo que sentía que lo había colocado en Palacio para eso y tomar distancia. La primera vez que lo hizo fue cuando aparecieron los audios que revelaron que fiscales, que jueces, que parlamentarios, que magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura estaban comprometidos en una tremenda corrupción. Y luego de eso, el presidente Vizcarra fue perdiendo impulso, fue perdiendo fuerza, y entonces lo que sucedió es que aprovechó el fujiaprismo para ponerlo contra las cuerdas, mientras se venía fortaleciendo en el Congreso esa fuerza mayoritaria que hay ahí. La última expresión de esto tan penoso que ha sido este manejo tan pernicioso del Congreso ocurrió con Chávarri, en la ceremonia que hubo hace 2 días cuando se discutió la acusación constitucional. Vean lo que dijo el señor Chávarri en esa vez, sintiendo que tenía todo a su favor porque el fujiaprismo lo iba a blindar. El IDL y el Ejecutivo, y ustedes bien saben, con más de 2.000 portadas periodísticas y una sistemática desacreditación a mi persona. Tengo que decirlo porque es mi defensa y tengo que decirlo porque es la verdad. El señor presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción. El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el caso Chincheros. Este proceso, como se sabe, y la democracia lo permite, el 2011 se va a acreditar y se va a investigar como debe ser. El país quedó indignado por la manera como el fujiaprismo volvía otra vez a blindar al señor Chávarri cuando era evidente que tenía que ser pasado su caso para que el Poder Judicial pudiera tomar una decisión con autonomía viendo los elementos. No, lo que hizo el fujimorismo y el APRA con un voto vergonzoso de Mauricio Mulder, quien es alguien que estos 2 años ha tenido un desempeño tan penoso para proteger y blindar a esta persona. ¿Por qué? Para proteger y blindar intereses mafiosos. Eso fue la gota que rebasó el vaso y produjo ya una situación en la cual el presidente, pues, el día de ayer ha hecho este anuncio de una cuestión de confianza para hacer la reforma política que el fujiaprismo se opone a hacer. Esa es la verdad de las cosas y ahí es donde estamos en este momento. Es contra ese fujiaprismo mafioso que ha querido impedir que se hagan reformas que son fundamentales para el país que se ha planteado esta cuestión de confianza y vamos a ver ahora qué pasa. Estos señores van a actuar como han actuado muchas veces como unos ganapanes para asegurar su quincena y no que los pasen a Infocorp dentro de pronto o van a ir fuertemente a defender sus posiciones o allanarse al gobierno. No sabemos. Veamos algunas de las reacciones, empezando por Mercedes Arauz, quien debo decir que no fue invitada para nada y el día de ayer hizo un comentario diciendo no va a haber ninguna cuestión de confianza. A las pocas horas hubo y no le invitaron a la reunión. Yo creo que la reforma política tiene detalles en los cuales uno puede estar de acuerdo o no, pero eso está para el debate, por eso es importante que se debata y no sea manera. Miren, hay un momento donde hemos visto actitudes de ciertos grupos políticos muy negativos, entonces es parte del reclamo. O sea, si ves todos los días que están poniéndole una silla al Premier vacía o haciéndole que todas las propuestas que plantea el Ejecutivo pasen express por un sistema de archivo, ya pues hay una duda de que estamos en voluntad de trabajar. ¿Era el momento de la cuestión de confianza? Yo creo que era un momento donde el presidente tenía todo el derecho de plantear una cuestión de confianza que está dentro del marco constitucional. Yo respaldo que se haga eso para buscar otra vez un espacio de diálogo, para llegar a conclusiones pronto, ritmos calmados evidentemente, pero pronto para poder tener esa reforma lista para que el 2021 tengamos las mejores procesos electorales. Yo creo que cerrar el Congreso, por cerrar el Congreso, no es el objetivo. O sea, el grito popular no es lo que manda. ¿Okay? O sea, aquí lo que se tiene que hacer es ver si se plantea esta cuestión de confianza y para decirles, señores, póngase rápidamente a trabajar en el tema porque es un tema de fondo, es un tema importante para nuestras políticas de Estado, nuestras políticas públicas. Gilbert Violeta, que empezó con PPK, ya no sé en qué partido está ahora, ha opinado esto. Ni el Parlamento ni el Ejecutivo pueden hacer de esta cuestión de confianza una circunstancia para terminar de romper el orden democrático del país. Yo creo que la cuestión de confianza es en el sentido de que se tienen que aprobar las reformas constitucionales, claro que tiene que ocurrir. Es una locura pensar que las reformas no se van a aprobar. Pero algunos manifiestan de que es un juego de ajedrez porque ya te apruebo la reforma, pero igual voy a modificar la comisión.
Constitución. Bueno, lo que no puede ocurrir es pensar de que estas reformas propuestas por el Ejecutivo van a ser aprobadas a literalidad con puntos y comas. Las reformas tienen que aprobarse, pero tiene que haber un margen para la discusión y para las eventualidades. Y la izquierda está anunciando que van a votar en contra del pedido hecho por el presidente. ¿Por qué? Porque quieren que cierren el Congreso. Escuchen a Marisa Glave. El Nuevo Perú tiene que tomar una decisión colectiva, pero como hemos dicho varios de nosotros, en este momento, señores, lo que estamos reflexionando no es si el Congreso le da confianza al Ejecutivo. Ahora lo que está pendiente es si este Congreso merece confianza. Y nosotros creemos que por la manera en la que se viene desarrollando el debate hasta ahora de la reforma, la mayoría fujiaprista del Parlamento ha dominado una manera de bloqueo. Y frente a eso, el Congreso no merece confianza. Eso es lo que hemos venido planteando. Estaremos atentos al detalle de lo que se vaya a presentar y a las reacciones de los demás miembros de este Parlamento. Pero sí pedimos que la reflexión sea esa. ¿Quién merece confianza? ¿Es una discusión sobre si el Ejecutivo merece confianza o la discusión es sobre si este Parlamento merece confianza para una nueva reforma? Bueno, al margen de que el Congreso otorgue o no otorgue esta confianza pedida, creo que lo importante es que se haga la reforma política, porque lo que se ha visto es que la reforma política es fundamental para no repetir y no seguir teniendo congresos tan deplorables como el que tenemos hoy en día. Eso tiene que cambiar en el país, porque congresos así afectan el progreso de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres. Y eso es a lo que el fujiaprismo se ha dedicado a obstaculizar. Ojalá con esta cuestión de confianza, en un contexto de prudencia, de sensatez, pero de rigor, de hacia dónde se quiera ir, permita avanzar claramente en esa dirección y no estar pero varados como nos ha puesto el fujiaprismo en estos años. Es todo lo que les quería decir y entonces es hora de irme rápido, porque ¿saben qué viene? Viene Libero con un tremendo programa, porque vamos a estar enlazados en directo ¿con quién? Con Ricardo Gareca, quien nos va a decir quiénes son los 23 convocados para la Copa América por parte del seleccionado peruano, y ahí los queremos ver en otra Copa a ver qué tal nos va. Entonces nos vemos mañana y sigan atentos a toda la programación de RTV, empezando con la convocatoria de los 23 que van a Brasil para defender la blanca y roja. Mañana nos vemos en Claro y Directo en RTV a las 11:45. Chao, chao.